Buenas tardes, saludos. Mi nombre es Denis José Parada, soy estudiante de segundo año de Derecho de la Universidad Fermín Toro. Me corresponde hablar en relación al tema del abogado. ¿Qué es un abogado? El abogado proviene del latín y de la palabra abogatus, que significa el llamado en auxilio. Precisamente de eso se encarga el abogado. Cuando aquella persona tiene algún problema, una disyuntiva entre la comunidad o en un tribunal, busca los servicios profesionales de aquel abogado. El abogado tiene que caracterizarse por ser una persona responsable, puntual, que tenga ética. Es decir, antes de dar un determinado criterio en relación a un caso que sea abordado por un cliente, primero tiene que revisar el expediente con detenimiento, bien sea para darle una respuesta oportuna y también para establecer lo relacionado al pago de su honorario. En ese sentido, el abogado tiene que ser, en primer lugar, muy cuidadoso a la hora de revisar y dar una apreciación jurídica en relación al caso abordado. Tenemos también como objetivo terminal que el abogado tiene que tener conciencia en el ejercicio de su profesión, tiene que ser consciente de la profesión que está realizando. El abogado, siendo consciente del trabajo que está desempeñando, es por eso que él tiene que caracterizarse por la ética, la moral, la disciplina. El trabajo del abogado es muy amplio, muy extenso y también está anexado con otras disciplinas, como es la psicología. También tenemos la criminología. El derecho y el abogado van de la mano, precisamente porque el trabajo del abogado en el derecho es muy amplio. Entonces, se entiende que el abogado tiene que estar conectado. Cuando un cliente aborda a un abogado en su bufete y le plantea un caso, allí entra lo que nosotros entendemos como el silencio del derecho. ¿Por qué? Porque lo que el cliente o la persona que abordó a aquel abogado le llevó a aquel caso y le cuenta, le plantea, le entrega la confianza a ese abogado tiene que permanecer en silencio con lo que recibió. Eso tiene que ser, eso es lo que va con la ética. No puede salir de buenas a primeras a dar información a terceros de lo que surgió allí en eso. Y queda entre el profesional y la persona que lo buscó para que él hiciera el trabajo profesional. Bien, tenemos también como objetivos específicos que son los conceptuales, procedimentales y actitudinales. En primer lugar, los conceptuales, reconocer la responsabilidad que tiene el abogado para ejercer su profesión y cuáles son las consecuencias si se desvía de alguna manera de lo que le corresponde y lo que está establecido tanto en la ley del abogado como el código de ética del abogado. A criterio personal, un abogado tiene que, en primer lugar, antes de ser abogado especialista en derecho civil, procesal penal, en derecho mercantil, en mi opinión personal, un abogado tiene que ser constitucionalista, porque como la Constitución es la madre de todas las leyes, de allí se derivan todas las distintas leyes y tiene que conocer cuál es la Constitución. En el caso particular de Venezuela, cómo es la Constitución de Venezuela y de qué manera están distribuidas, cuáles son los derechos fundamentales. Saber, en primer lugar, el abogado conocer a ciencia cierta su propia Constitución. De manera de procedimentales, manejar los distintos procedimientos para aplicar sanciones derivadas de su profesión. Es decir, cuáles son los criterios, que maneje cada uno de los criterios el abogado si en algún momento de acuerdo al ejercicio de su profesión son vulnerados lo que son el pago de honorarios profesionales, saber a dónde va a acudir, cuáles son las vías, qué es lo que tiene que hacer y también, por supuesto, qué es la sanción que le corresponde si en algún momento ese abogado deja de cumplir o deja de hacer el trabajo al cual fue solicitado. Por otro lado, tenemos actitudinales, o sea, la aptitud
de aquellas personas, establecer mecanismos para el cobro de honorarios profesionales. ¿Cuáles son los mecanismos que tiene que utilizar el abogado para precisamente el cobro de aquellos honorarios profesionales? Por eso es que es muy importante, y hago énfasis en esto, que el abogado tiene que ser una persona, aparte de puntual, muy responsable. Hablamos de la responsabilidad. La responsabilidad para Anguren, la responsabilidad él lo define como que son deudas, obligaciones o forma de satisfacer, ¿verdad?, en todas las ramas del derecho. Para él, pero específicamente para el derecho penal, la responsabilidad tiene otro término jurídico. ¿Por qué? Precisamente porque la responsabilidad es para aquellas personas que hagan, quizás sean cómplices de algún hecho o hayan incitado también a la violencia en algún momento. Esas personas son responsables. Pero dentro del derecho también tenemos las personas que no tienen responsabilidad penal, y esas son las que se conocen en el derecho como la persona inimputable, que es aquella persona que carece de capacidad mental, no tiene el discernimiento, ¿verdad?, precisamente para entender que lo que está haciendo es contrario a lo que está establecido en la norma. Y tenemos el caso de las personas que tienen cierto retardo, para hablar vulgarmente, la persona, el loco. El loco no tiene discernimiento, por lo tanto no es responsable de sus acciones. Otra cosa, los niños también son considerados en la norma, un niño de 11 años que es una persona inimputable porque no tiene conciencia, no tiene discernimiento entre lo bueno y lo malo, por lo tanto no puede ser imputable en cualquier caso. Eso lo hace no le da la responsabilidad penal, a cual lo puede aceptar una persona que tenga sus 5 sentidos establecidos y sea responsable. Ahí sí es de manera responsable, porque esa persona está clara de que la actitud, la acción que él está ejecutando es contrario a lo que está establecido en la norma, de que lo que está haciendo es algo típico y antijurídico y repudiado por la sociedad, precisamente porque así lo establece el legislador. Por otra parte, hay 3 tipos de responsabilidad. Tenemos responsabilidad civil, responsabilidad penal y responsabilidad administrativa. El artículo 1185 del Código Civil nos establece, ¿verdad?, que la responsabilidad civil a aquellas personas que por intención, por negligencia o por imprudencia causen un daño a otro, están en la obligación de responderlo. Entonces ahí precisamente está indicando o señalando el legislador que la responsabilidad civil y se encuentra ubicada en el artículo 1185 del Código Civil. La responsabilidad penal la tenemos en el Código Penal. Esa responsabilidad alude a que el Código Penal establece lo que son faltas y delitos y faltas. Entonces el Código Penal establecerá el tipo de responsabilidad a cuál vaya lugar dependiendo cuál sea la gravedad del caso y a qué se refiere en ese momento. La responsabilidad administrativa, ¿verdad?, precisamente está establecido en la ley orgánica de procedimiento administrativo, lo que se conoce como la LOPA. La LOPA establece cuáles son las responsabilidades que un funcionario, ¿verdad?, tiene que ser sujeto en el momento de que se desvíe y deje de cumplir una función administrativa, y ya ese funcionario le corresponde una responsabilidad administrativa. Otra de las cosas que tiene que tener en cuenta el funcionario es que está presto siempre en aquel despacho a brindar un buen servicio. De lo contrario, podría ser sancionado administrativamente, lo cual no lo exime, depende de la gravedad del asunto, que también pueda ser sancionado, tenga responsabilidad penal también de acuerdo a la gravedad del caso, si estaríamos hablando de corrupción, aunque es otro tema, pero sin embargo se relaciona con lo que es la administración. En ciencia cierta, tanto el código de ética del abogado como la ley del abogado, allí establecen tanto el pago de honorarios como la conducta, ¿verdad?, del profesional a la hora de ejercer responsablemente su trabajo, y el cobro de los honorarios no puede excederse de lo que está establecido en la norma, y mucho menos puede cobrar por debajo, porque eso sería antiético. Tiene que mantener un equilibrio el abogado, en primer lugar, para
poder realizar el trabajo tal y como está establecido tanto en la norma y está establecido en la ley del abogado. Así también, ya para finalizar, la Constitución Nacional, y por eso hice referencia que el abogado tiene que ser constitucionalista, porque le da la oportunidad, ¿verdad?, de el mediar o resolver conflictos. La Constitución es la que da esa potestad, esa facultad para lo que son medios de resolución de conflictos. Bien, esta era mi exposición en relación al abogado. Espero que le sirva de su ayuda. Gracias.